buenas tardes, buenos días para las personas que estéis en Latinoamérica. Bueno, dentro de lo que sería la generación de empleo dentro de las energías renovables, yo en esta charla o en las transparencias que os he elaborado, antes de hablar de lo que sería el potencial de generación de empleo, sí me gustaría en cierta manera dar algunas pautas por las cuales yo pienso que las renovables son un elemento de presente y de futuro capaces de generar todo tipo de oportunidades. Y quizás el elemento fundamental en estos momentos es que si analizamos cuáles las perspectivas o el desarrollo de los compromisos que las renovables tienen, a ver si esto pasa. Ahora, podéis ver cómo desde la Unión Europea hay un compromiso para el año 2020, lo que llamamos 20-20-20, es 20% de la cobertura de la demanda de energía final con energías renovables, un 20% de mejora de la eficiencia y un 20% de reducción de emisiones. Hay ya un compromiso firme para el año 2030 de incrementar ese 20% de renovables al 27%, en el mismo valor a la eficiencia y llegar al 40% a lo que sería la reducción de emisiones. Asimismo, la hoja de ruta que la Unión Europea ha establecido es considerar que para el 2050 hasta el 85% de la energía final estaría cubierta con energías renovables, partiendo de un 41% de lo que sería la eficiencia energética y por tanto llegar a una descarbonización. Bajo mi punto de vista y de la fundación a la que represento, que es la Fundación Renovables, no hay una consistencia entre los objetivos del 2030 y 2050, pues en cierta manera porque no son consecuentes el 27% original del 30 con el 85% del 2050. Lo que sí es muy claro dentro de lo que sería la evolución y la incorporación de las energías renovables es por qué estamos hablando de energías renovables ahora. Si esta charla la hubiera tenido y de las que he tenido hace 5 años, pues yo estaría aquí apostando porque el compromiso medioambiental, por el cambio climático, la lucha del cambio climático, por el desarrollo social, pero en realidad en estos momentos las cosas han cambiado y lo que ha cambiado es que en la mayoría de los países hoy día las energías renovables, sobre todo la eólica y la fotovoltaica, son absolutamente rentables. Y antes de hablar de los empleos y de las posibilidades que pueden generar, yo creo que sí es importante analizar los drivers, analizar los elementos que configuran ese cambio. El primer punto, y no creo que sea un elemento exclusivo solamente de la Unión Europea, sino de todos los países, es lo que podríamos llamar 3 ejes fundamentales. El primero, el empoderamiento del ciudadano. Quizás los tendríamos que haber puesto el último, el primero y el primero el último. ¿Por qué hay un empoderamiento del ciudadano? Pues fundamentalmente tanto por motivaciones económicas, sociales, de estilo de vida y sobre todo porque la tecnología permite que hoy día hagamos muchas cosas que hasta hace unos años eran absurdo pensar. Si en estos momentos hoy yo os dijera que hace 9 años, exactamente 9 años que Steve Jobs presentó el iPhone, pues nos daríamos cuenta que realmente en 9 años la telefonía móvil y la utilización de las tecnologías de información y comunicación han cambiado absolutamente todos los criterios que hemos tenido en cuanto a la toma de decisiones, a la gestión de esas propias decisiones y al posicionamiento de cada uno de nosotros. Esto es un hecho fundamental, y es un hecho fundamental a la hora de hablar de cuál va a ser el futuro energético, que si hasta ahora habláramos de energías renovables siempre tendemos, o todo el mundo tiende, en energía a hablar de oferta. ¿Cuál es la oferta que usted me va a dar para cubrir las necesidades energéticas? Y nunca hablamos desde el punto de vista de la demanda, nunca hablamos desde el punto de vista del consumidor.
nos encontramos que en estos momentos, por las posibilidades que nosotros tenemos, es que hoy día el consumidor es capaz de cambiar el proceso energético al cual tecnológicamente le estamos soportando. Las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado, los sistemas, el empoderamiento del ciudadano es una realidad. Y muchas veces siempre digo que nuestro objetivo debe ser convertir al consumidor en ciudadano. Y detrás de todo esto es la economía que estamos generando, las posibilidades que esa nueva economía va a crear, las posibilidades de nuevos puestos de trabajo, que ya no estamos hablando exclusivamente de la realización de una gran central eléctrica, de una gran infraestructura gasista, sino que estamos hablando de que acerquemos las posibilidades energéticas a cada una de las personas que consumimos energía, que al fin y al cabo somos todos. El segundo punto importante sería el compromiso con la sostenibilidad. Y dentro del compromiso con la sostenibilidad, hoy día la sociedad tiene una mayor preocupación que lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, la cumbre de París de diciembre del año pasado es un caso claro. Insuficiente bajo mi punto de vista, pero en cierta manera ha sido la primera vez que todos los países han reconocido que existe un problema que se llama cambio climático. Y que si seguimos con la conceptualización del modelo energético actual, que no es intensivo en mano de obra, es un modelo energético que en cierta manera estamos pensando en una tecnificación en unas grandes centrales, pero no en la asunción de una serie de empleos, una serie de posibilidades que se nos van. Y dentro de este punto, yo creo que para mí es uno de los elementos importantes, y os presento aquí en un trabajo que se hizo por KPMG, por una consultora de alto nivel, en el cual establecía el problema fundamental por el cual el modelo energético va a cambiar. Y el modelo energético que va a cambiar a ser de grandes centrales, a ser una actividad difuminada, a ser una actividad diversificada, es fundamentalmente porque el sector energético tiene un problema reputacional, tiene un problema de credibilidad, tiene un problema de comportamiento. Este problema de comportamiento reputacional se está viendo específicamente tanto en lo que sería la configuración de los precios, en la transparencia del trabajo de las distintas compañías, el por qué estamos viendo que el acceso a la energía no es universal mientras que los beneficios de las compañías van creciendo, la atención al público, las puertas giratorias que es políticos que después de dejar la política acaban trabajando en compañías energéticas con unos niveles, vamos a llamarlo, con unos puestos importantes, lo que es la eficiencia energética, o lo que podríamos llamar que es una de las grandes lacras que estamos ahora por fin reconociendo, que es la pobreza energética, que es en cierta manera no disponer de recursos financieros para poder cubrir nuestras necesidades energéticas. Este es un elemento fundamental a la hora cuando hablamos de ese segundo driver de la sostenibilidad por parte de la sociedad. Dentro de este driver, uno de los puntos que aparece y que está permitiendo es la aparición de nuevos players, de nuevos jugadores. Los que al sector energético que todos hemos conocido, fundamentalmente de compañías de gas, compañías de petróleo, compañías eléctricas, sobre todo, con una integración vertical importante, de pronto empiezan a aparecer nuevas compañías, nuevos eventos que están generando, vamos a llamarlo, una masa de capacidad de empleo importante, que son actores que hasta ahora nunca hubiéramos podido pensar que en cierta manera actuarían en el sector energético. Y en este caso me refiero fundamentalmente, como tres ejemplos, a lo que sería Apple, a lo que sería Google, que es uno de los mayores inversores en energías renovables, o a lo que sería Elon Musk y todo el entramado empresarial de Tesla y lo que sería SolarCity, dentro de un cambio de modelo. Este cambio de modelo es absolutamente importante a la hora de configurar cuál va a ser el modelo económico del futuro y cuáles van a ser las posibilidades de generación de empleo, porque estamos hablando de una estructura de producción absolutamente centralizada a una estructura de producción totalmente descentralizada y diversificada. Si alguien, y luego veremos cuál ha sido la potencia instalada en fotovoltaica, que estamos hablando,
Perdona. El aire acondicionado ya está traspasadas. Estaríamos hablando en el entorno de 40.000 megavatios instalados el año pasado, como luego veremos en fotovoltaica. Lo importante no solamente es que los 40.000 megavatios que se han instalado, sino que prácticamente el 50%, el 19.000 megavatios se han instalado en tejados. Estamos hablando que no es lo mismo trabajar en la construcción de plantas de generación por grandes multinacionales, que sería el papel que hasta ahora hemos tenido, a trabajar en este modelo de plantas que son por pequeñas instaladoras, por instalaciones fotovoltaicas en techo y en cierta manera por una actividad intensiva en mano de obra, intensiva en capital. A esto hay que añadir también posicionamientos como puede ser la última carta encíclica del Papa Francisco, que yo creo que ha dado un punto de referencia, vamos a llamarlo social, y posicionamiento moral con respecto al apoyo de las energías renovables. El tercer eje que comentábamos es el tema tecnológico, pero no solamente es el tema tecnológico en el sentido que podíamos hablar, la tecnología está cambiando, sino sobre todo es el tema tecnológico fundamentalmente cuando hablamos cuál es la velocidad de incorporación de las tecnologías. En este gráfico, que es un gráfico para mí muy interesante de cuál ha sido la incorporación de la penetración de las distintas tecnologías en Estados Unidos desde hace 200 años, podéis ver que todos los ejes, contra más tendida está la línea, la curva, es más años que necesitamos para llegar del 10 al 90% de penetración. Las últimas tecnologías prácticamente son verticales. De hecho, si nosotros analizamos que hoy se cumplen los 9 años de la incorporación de la presentación comercial del iPhone, hoy día, después de 9 años, podríamos decir que esa penetración del teléfono móvil es prácticamente el 100% de usuarios, de una marca o de otra, pero que ha revolucionado absolutamente todos los elementos. ¿Esto qué supone? Pues esto supone un problema en cierta manera, porque nos estamos dando cuenta que muchas de las centrales y tecnologías que nosotros diseñamos para funcionar 40, 50 o 75 años en el caso del bombeo hidráulico, nos estamos dando cuenta de que se están quedando absolutamente obsoletas. Se están quedando obsoletas porque están apareciendo otras tecnologías que al menor coste de generación del kilovatio de la unidad energética hay que incorporar la mayor facilidad de que el usuario pueda acceder a ese tipo de tecnologías. Y esto es uno de los elementos para mí más importantes, es un elemento disruptivo que va a cambiar el modelo económico y el modelo energético. Modelo económico y modelo energético que ya lo estamos viendo. En cualquiera de nuestros países, nuestro sistema eléctrico podríamos decir que es un sistema telescópico. Centrales de producción, unidades de transporte de energía con distintos niveles de voltaje hasta llegar a la distribución y al suministro de energía al usuario final. Es decir, una unión generación, transporte, distribución, consumo. Mientras que los modelos en los cuales nosotros estamos viendo que se está produciendo un elemento fundamental es que a ese elemento telescópico se está cambiando en un elemento que podríamos llamar tipo web, que hoy día con la tecnología y con la regulación que está saliendo en algunos países, en la mayoría de los países, nos encontramos que yo puedo generar mi propia energía eléctrica, se la puedo vender a mi vecino y en cierta manera estoy intercambiando y gestionando un elemento de valor. No soy un consumidor pasivo, sino paso a ser un productor consumidor. Este es un punto importantísimo, y es un punto importantísimo porque tenéis que pensar que nuestra mentalidad va a tener que cambiar. De hecho, hoy día los estudios que se están realizando y los trabajos que estamos haciendo, podríamos decir que hay más dinero a ganar, hay mayor capacidad de generar valor en lo que sería la gestión de energía que el propio suministro de energía. El tema del vehículo eléctrico sería un elemento clave.
el vehículo eléctrico no es un sistema exclusivamente de transporte, es un sistema que a medio plazo, 5, 6, 7 años, nos vamos a encontrar que va a ser un sistema de almacenamiento y de cesión de energía y de compra y venta de energía con respecto a la red. Esto es una realidad, y es una realidad porque hasta hace 2, 3 años nosotros hablábamos de sistemas fotovoltaicos que estaban bajando el precio. Ahora estamos hablando de sistemas de almacenamiento de baterías ion litio sin cambiar el modelo tecnológico, que están revolucionando absolutamente el precio. La oferta de Tesla cuando sacó la batería estática o la incorporación de este tipo de baterías a los vehículos eléctricos es un elemento absolutamente fundamental. Y podríamos pensar, bueno, pero lo que estamos hablando es de 4 o 5 países que están liderando el proceso. Este es un gráfico para mí tremendamente importante, en el cual se refleja hablando de lo que sería en prácticas de electricidad, en transporte, o lo que sería en consumo de calentamiento, pero sobre todo en prácticas de electricidad, en las cuales podemos ver como 114 países disponen ya de marcos regulatorios, marcos normativos adecuados para este tipo de prácticas. Y si analizamos en el histograma de barras, podemos ver en el azul más claro cómo la inmensa mayoría de estos países, estamos hablando en el entorno de 80 países, ya disponen de tecnologías, disponen de regulación para permitir el balance neto. ¿Qué es el balance neto? Bueno, pues yo me genero mi propia energía eléctrica, consumo de forma instantánea cuando yo tengo demanda, entrego a la red la energía excedentaria y luego consumiré de la red esa energía excedentaria pagando un peaje por la utilización de esa propia red. En muchos de los países esta energía o este modelo es más rentable y más competitivo que lo que sería el suministro de la energía eléctrica con un contrato de compra exclusivamente. Este es uno de los puntos importantes para analizar por qué nos encontramos frente a un fenómeno económico que va a generar un cambio dentro de lo que serían los modelos económicos mundiales. Si nosotros esto lo analizáramos por países, tenéis en este cuadro como cada uno de los países, que es prácticamente todo el mundo, tiene más de un tipo de política o está aplicando políticas de estas características. E incluso yo os he incluido un informe que aparece todos los años, que lo hace Ernst & Young, lo lleva haciendo desde el año 2008, en el cual se refleja cuál es el atractivo inversor en energías renovables en los distintos países, en los cuales podemos ver como Estados Unidos, China, India son los 3 primeros, pero como Chile se ha llegado a ser el 4º país, Alemania el 5º, y como desgraciadamente para nosotros España está en el nivel 28, cosa que hace 4 años estábamos en el puesto número 11 y hace cuando se inició esta tabla estábamos entre los 4 primeros. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno español durante las 2 últimas legislaturas no ha apostado por las energías renovables, ha apostado por mantener un modelo energético más centrado en unas compañías tradicionales, en unos vectores tradicionales, en unos combustibles tradicionales de los cuales España carece. Somos el país o uno de los países de la Unión Europea que mayor dependencia energética tenemos con el exterior. Entender cuál es el futuro de las energías renovables y qué capacidad tienen es entender que este año, y tenéis 2 gráficos para fotovoltaica y para eólica, cuál ha sido la potencia instalada en el año 2015, y se puede ver cómo pues países como China en fotovoltaica han puesto 15.000 megavatios, o países como el Reino Unido han puesto 3.700 megavatios, y en España, aunque figure un 0,1, ha sido prácticamente 0. Los decimales y los ajustes aplican estos. Como un país como el Reino Unido, que no tiene sol, o que tiene una radiación solar menos de la mitad que tiene España, ha instalado 3.700 megavatios, y nosotros en España prácticamente no hemos instalado nada. Fundamentalmente porque hay países que han apostado, o el caso de Alemania, que ha instalado 1.500 megavatios y que tiene 40.000 megavatios fotovoltaicos, mientras que en España no tenemos nada más que 4.000, o en el caso eólico como
Alemania ha instalado 5.700 megavatios y en España hemos instalado 0 megavatios. Esta es una de las realidades y luego veréis cuáles han sido las pérdidas de empleo que nosotros hemos generado. Uno de los puntos importantes a la hora de hablar de cuál es la evolución de este sector es qué está pasando en la potencia instalada y la potencia desmantelada en el año 2015 en la Unión Europea. Los 27 países de la Unión Europea instalaron el año pasado casi 29.000 megavatios de potencia netos. Pero si analizamos vemos que en cierta manera nos encontramos un proceso creciente de 12.800 megavatios eólicos, de 8.500 fotovoltaicos, que están generando valor, que están generando empleo, que están generando oportunidades, y en cambio en carbón, aunque se han instalado 4.700 megavatios, se han desinstalado 8.000 megavatios, o en el caso de gas, 1.800 hacia arriba, 4.200 hacia abajo. O en el caso nuclear, 1.800 de desmantelamiento y 100 megavatios hacia arriba, que son ajustes en distintas instalaciones. Yo sí me gustaría referenciar entre distintas tecnologías. Cuando hablamos de empleo, las tecnologías renovables son absolutamente intensivas en empleo frente a otras tecnologías. De hecho, por ejemplo, en el caso español, la tecnología nuclear, que puede estar más o menos produciendo la misma energía eléctrica que todo el sector renovable, es decir, en el entorno de un 20%, estoy hablando de energías renovables nuevas, eólica y fotovoltaica, nos encontraríamos como que la energía nuclear ha generado en el entorno, está generando, tiene unos 6.800 empleos entre directos, indirectos e inducidos, mientras que el sector renovable solamente de directos e indirectos tiene 70.000. Y si la potencia, vamos a llamarlo nuclear, se sustituyera al 50% con energías renovables, la pérdida de empleos a nivel nuclear serían de 6.800, como os decía. Habría que incorporar en el entorno de 2.500 personas trabajando para el desmantelamiento de esas centrales, pero se incorporarían en el entorno de 100.000 puestos de trabajo, separando entre lo que serían la construcción de nuevas centrales, de nuevas plantas, y lo que sería el mantenimiento. Normalmente podemos establecer que en estos momentos, por ejemplo en eólica, hay un puesto de trabajo de mantenimiento por cada 20 megavatios en funcionamiento. En fotovoltaica es relativamente mucho más bajo, porque las instalaciones fotovoltaicas, cuando estamos hablando de tejados, tienen tamaños que no son de 50 megavatios, sino son de 5 a 10 kilovatios. Pero lo que sí está muy claro, como luego veremos, es que las energías renovables lo que sí disponen y tienen son elementos de generación de empleo absolutos. De hecho, si revisamos el último informe que se hizo a partir de lo que sería IRENA, que es el Instituto Internacional de Energías Renovables, veríamos que en empleos por tecnología en el año 2015 estaríamos hablando de una creación de 8 millones de empleos, de los cuales 2.700.000 están creados en solar fotovoltaica, 1.700.000 aproximadamente en biofuel, 1 millón de empleos en eólica, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que serían los distintos países y por tecnologías, podemos ver cómo el elemento fundamental, que obviamente está claro que es donde más potencia se ha instalado, estaríamos hablando de 3,5 millones de puestos de trabajo creados en China, o 900.000 puestos de trabajo creados en Brasil, o 700.000 puestos de trabajo creados en Estados Unidos. Esta apuesta por las energías renovables lo que sí está generando un elemento de empleo muy superior a lo que sería cualquier otro tipo de tecnología. Pero para mí no es tan importante la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, sino dos componentes absolutamente importantes. La primera, las energías renovables, independientemente del país en el que estemos hablando, por la tecnología, vamos a llamarlo de ensamblaje, estamos hablando de la posibilidad de crear una base industrial que no podríamos estar hablando en centrales de quemar carbón o en centrales de gas, porque la turbina fundamental la vamos a importar de
o Alemania o de Estados Unidos, pero no todos los países son capaces de generar una industria local para abastecer este tipo. Sí, para algunos elementos auxiliares, pero pensemos que en centrales de 1000 megavatios las posibilidades de desarrollar un gran número de centrales es escaso. Mientras que en energías renovables lo que nos estamos encontrando, y la mayoría de las empresas, es que frente a los mercados incipientes, mercados no maduros, están creando una infraestructura industrial de componentes y ensamblajes importantes. Pensar que en eólica, una pala que puede tener de un aerogenerador 40 metros o 60 metros de longitud, en muchos de los casos no es conveniente producirla en un lado del mundo y trasladarla al otro. O las torres, se está creando industria local, o en cierta manera las fundiciones, o lo que serían las cimentaciones y la utilización de todo este tipo de elementos. Es decir, el porcentaje de la inversión que se puede hacer localmente en energías renovables es muy superior al porcentaje de esa inversión cuando hablamos de tecnologías como son el carbón, el gas o, por supuesto, la energía nuclear. Este es un elemento importante. Segundo elemento importante, y sobre todo atendiendo a lo que sería la fotovoltaica y atendiendo también a la eólica en menor nivel. Y es que en los sistemas fotovoltaicos, los que estamos hablando en generación distribuida cercanos al consumo, estamos hablando de instalaciones de muy pequeño tamaño. Y por tanto abrimos la posibilidad a trabajar pequeñas instaladoras, pequeñas pymes, pequeñas empresas que pueden posicionarse en este segmento y en cierta manera generar valor en una componente absolutamente primordial, que es el ámbito local. Yo lo que estoy hablando fundamentalmente es generar oportunidades en la industria local, generar oportunidades allí donde las instalaciones se están realizando. Esto es algo que en las tecnologías que nosotros conocemos ahora no se está produciendo. Y es una componente fundamental porque lo que estamos haciendo no solamente es diversificar la producción de energía, sino también diversificar la generación de valor y la generación de empleo. Este es un cuadro en el cual se ve lo que antes estábamos hablando, uniendo tecnologías y uniendo países, entre los cuales, bueno, pues según las declaraciones de todos y cada uno de los que hemos estado hablando, pueden estar trabajando. Luego veremos nuestra desgracia a nivel español de qué es lo que está considerando. Si analizamos, por ejemplo, el caso español de contribución al PIB, lo que nos podemos encontrar es que las energías renovables, como tal, han generado un valor en el Producto Interior Bruto del país absolutamente importante. Estamos hablando de que en el año 2011 y 2012, cuando todavía el sector energético renovable estaba funcionando a pleno pulmón, podemos estar hablando de 10.000 millones de euros y unas contribuciones al PIB en sectores muy superiores a sectores de los que hoy día nos han sobrepasado, como puede ser manufacturero, de textil o incluso de calzado. Y esto, si lo trasladamos a lo que sería la mano de obra, lo que sí podéis ver es que a un pico de trabajadores que había en España en el año 2008 de 136.000 personas dedicadas al sector renovable, en estos momentos solamente tenemos 70.000. ¿70.000 por qué? Pues porque en los 3 últimos años no se ha instalado absolutamente potencia y porque la regulación en cierta manera ha sido retroactiva, es decir, ha modificado las reglas de juego y lo que ha provocado es que en cierta manera muchas de las plantas que estaban funcionando perfectamente tengan problemas a la hora de funcionar. Si nosotros analizáramos esta componente de 136.000 cuando había una potencia instalada de 30.000 megavatios, pues podríamos ya hablar perfectamente de un ratio de unas 30.000 megavatios, 136.000, pues de 4,5 empleos directos e indirectos generados por megavatio instalado. Si lo comparáramos con respecto
a la nuclear, que en estos momentos ahí en España estaríamos en un ratio inferior a una persona por megavatio instalado. Y si lo comparáramos con el carbón, en cierta manera, que en estos momentos el carbón nacional está de capa caída y es un carbón de importación, estaríamos precisamente en coeficientes todavía más bajos de lo que sería el sector renovable. Y para mí, uno de los puntos importantes a la hora de apostar por este tipo de tecnologías es la evolución de los costes. Y cuando hablamos de evolución de los costes, y yo aquí os he incluido, aunque me imagino que en distintas charlas que tendréis dentro del máster, si tocáis más el tema de renovables, este es un trabajo que hizo McKinsey, en el cual se establecía cuáles son las bajadas de precio de los sistemas fotovoltaicos, fundamentalmente en instalaciones de techo, en instalaciones ligadas al consumo. Y sobre todo, para mí, lo más importante es que en la parte derecha, donde tenéis lo que yo ahora estoy señalando, podemos ver cómo la inversión de una instalación en estos momentos, la mayor parte no pertenece al elemento principal, sino es que pertenece a la no estandarización del resto de componentes en instalaciones que todavía no se han integrado de forma replicable y de forma homogénea. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la generación de una industria nueva. Estamos hablando de las posibilidades de que empresas de pequeño tamaño se correspondan a lo que sería el ensamblaje de instalaciones de kits que se puedan perfectamente instalar como un frigorífico o como una lavadora, es decir, como un electrodoméstico. Esto es un elemento absolutamente rompedor a la hora de hablar de mano de obra. Cuando lo comparábamos con España, y ojo, cuando yo hacía ese ratio de 4,5, 5 personas por megavatio instalado, estaba hablando en el 2008 que no existían instalaciones en techumbre. Si fuera instalaciones en tejados, instalaciones en terrazas o cerca de consumo, ese ratio se multiplicaría fácilmente por 2 o por 3. Porque yo ya no estoy hablando de una gran central de 50 megavatios, estoy hablando de 1000 centrales de 50 kilovatios, o mejor dicho, de 10.000 centrales de 5 kilovatios. Y esta es una componente, una economía de escala que lo que va a permitir es que esa mano de obra que estoy generando, esa industria local que estoy generando, tenga varias componentes. Primero, la utilización de una mano de obra no cualificada. Segundo, la utilización y generación de empleo dentro de lo que sería un ámbito local y distribuido. Es decir, estoy potenciando, estoy generando valor añadido en zonas que hoy día no me lo puedo permitir porque no van a tener, vamos a llamarlo, la suerte, y luego me refiero a lo de la suerte de tener una central de generación con términos convencionales. Y digo suerte entre comillas porque a mí personalmente no me gustaría tener una central de generación cerca de donde vivo, sobre todo si esa central, como pasa con las tecnologías o con las energías contaminantes, tiene un problema de emisiones o un problema de radiaciones hacia abajo. El segundo elemento importante que tendríamos que ver y que ha aparecido, esto es una componente que podríamos llamar todavía que es más joven, que es la reducción de costes del almacenamiento de energía. Ojo, cuando yo estoy hablando de fotovoltaica y estoy hablando de baterías, estoy hablando de que la reducción de precios no se ha realizado por un cambio del paradigma tecnológico, no estoy hablando de la aparición de nuevos componentes, de nuevas estructuras de funcionamiento. Estoy hablando de silicio cristalino, estoy hablando de ion litio, que en cierta manera las reducciones de costes que yo he obtenido son reducciones por industrialización, por una mayor producción o por un mayor desarrollo del número de unidades. Estas son las curvas con la aparición de Tesla, de la batería de Tesla, que fue en abril del año pasado, en el cual se fijaba un valor de 315 euros kilovatio hora de capacidad de almacenamiento. En estos momentos, según el informe que podéis ver a la derecha, que es un informe de CITI, el CITI, dentro de las actividades disruptivas a la hora de generar valor como industrialización, establece el almacenamiento de energía como una de las más importantes. Estamos ya en 280 y se espera que en un par de años estemos en el umbral en 150. ¿De qué estamos hablando?
estamos hablando de que lo que yo antes instalaría en mi vivienda o en mi consumo en el entorno de cubrir un 30% con producción propia porque no va a coincidir la demanda con la oferta, de esta manera con baterías lo que voy a poder es trasladar la generación de energía allí donde tengo demanda y no tengo aportación, por ejemplo por la noche. Y de esta forma las instalaciones que antes yo dimensionaba de una forma, las voy a poder incrementar en 3 veces el tamaño que estaba hablando. Y donde antes hablaba de un 30%, ahora voy a hablar de un 80%. Esta es una componente absolutamente importante que se une con uno de los elementos que es la domótica. ¿La domótica qué significa? Hasta ahora siempre hemos hablado de oferta, pero nunca hemos hablado de demanda. Para que veáis una idea, por ejemplo, en España, si yo sumo todos los contratos de energía eléctrica que tenemos todos los españoles, suman 5 veces la potencia máxima demandada que tenemos los españoles. Es decir, contratamos 5 veces más de potencia de la que en todos vamos a demandar máxima. Si yo soy capaz de utilizar sistemas de generación, si yo soy capaz de utilizar sistemas de almacenamiento, y si encima yo soy capaz de que mi demanda de energía se adapte a la oferta que yo tengo, por ejemplo, pues si yo, lo que no sería claro es que si yo tengo durante el día un exceso de energía, poner la lavadora por la noche si estoy con sistemas fotovoltaicos. Mi interés seguramente será ponerla durante el día, mientras que si consumo energía de la red, lo lógico es que lo ponga por la noche, porque durante la noche el precio de la electricidad, fundamentalmente porque la demanda baja, porque la nuclear no es gestionable y porque la eólica por la noche sopla un poquito más que el día, me voy a encontrar que el precio de la electricidad va a ser más bajo. Como podéis observar, estoy modificando mis pautas de consumo. Y sobre todo, y con esto acabo, lo que estoy cambiando es mi conceptualización de cuál es el modelo energético. Y aquí lo que yo tengo muy claro es que la compañía eléctrica del futuro no es la que nosotros estamos conociendo ahora, sino la compañía eléctrica del futuro, como podía decir algunas de las grandes superficies, es la que nosotros vamos a tener en casa. A la hora de generación de empleo, a la hora de generación de valor, este es un cambio paradigmático. Vamos a ir a tecnologías distribuidas, vamos a ir a tecnologías que emplean 10 veces más mano de obra de lo que serían las tecnologías convencionales, y algo importantísimo, esa mano de obra se va a generar de forma local. Con lo cual, en cierta manera, vamos a reducir las necesidades de transporte, vamos a reducir la concentración masiva en ciudades, vamos a reducir muchas de las componentes endogámicas que están teniendo, son las causas de muchos de los problemas a nivel de contaminación y a nivel de deseconomías que en estos momentos tenemos. Es decir, podríamos hablar, para concluir, que las energías renovables, aparte de las ventajas que todo el mundo les reconocemos de comportamiento medioambiental, aparte de que ahora sean más rentables de lo que serían las tecnologías convencionales, generan muchísimo más empleo de lo que generan las tecnologías convencionales. De hecho, cuando normalmente se habla, sobre todo en periodo electoral, desgraciadamente para nosotros, de apostar por la economía verde, apostar por nuevas formas de producción de energía, estamos hablando de que las energías renovables se pueden generar en cada uno de los países, generan industria, generan empleo industrial y generan empleo en segunda, vamos a llamarlo, en operación y mantenimiento en mayor nivel de lo que generan el resto de tecnologías. Y a partir de aquí, pues cualquier pregunta, sugerencia, comentario que tengáis, estoy a vuestra disposición. ¿Hola? No sé si es que no me... Voy a ver si viene el técnico de esto, porque no sé si no se escucha bien.
o yo no os escucho a vosotros. Creo que hay alguien que está escribiendo. Absolutamente para todos los países, Jochil o Xochil Peña. Es decir, no estamos hablando, uno de los elementos que yo me reflejaba antes o decía antes, es que una de las ventajas que tienen las energías renovables es que son capaces de generar industria local. De hecho, la mayoría de los países latinoamericanos que han sacado a subasta con unos costes absolutamente competitivos, tanto Perú como México, como Brasil, como Chile, instalaciones en energías renovables, lo que están teniendo la oportunidad de generar es industrias de ensamblaje, industrias de construcción de este tipo de plantas, cosa que no podrían hacerlo si lo pensáramos a través de tecnologías como puede ser la nuclear o el carbón, que solamente nos quedaríamos con una industria muy específica y de equipamiento auxiliar. Es decir, quizás el potencial de empleos en países como son latinoamericanos tiene un mayor grado de desarrollo de lo que puede tener en países europeos o en países de la Unión Europea, fundamentalmente porque muchas de nuestras industrias, los mercados se han trasladado de Europa a Latinoamérica en muchos de los componentes. Yo creo que, bajo mi punto de vista, Latinoamérica, como lo hemos visto pues en Costa Rica o en Uruguay, tiene una apuesta por las renovables y una capacidad de generar valor absolutamente encomiable y no comparable con cualquier otro tipo de tecnología. Al margen de reducir los costes de generación y de no tener emisiones y de distribuir la riqueza, porque al fin y al cabo ya no estamos hablando de grandes emplazamientos de grandes tamaños de plantas. Gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, independientemente de todo, a través de AEDIC podéis trasladarme y ellos me lo harán llegar cualquier comentario, cualquier información que tengáis o cualquier necesidad de información. Sé que hay varios que están escribiendo, pues vamos a ver cuándo aparece aquí por pantalla porque estos sistemas Sí, por supuesto. Yo me imagino, no, hay absolutamente libertad de utilización de la presentación. Yo siento poderla haberla puesto en el último momento, pero no creo que haya ni por mi parte no hay ningún problema. Es decir, lo hablaré con AEDIC para que os la haga llegar y cómo la podéis captar. Y si incluso necesitáis cualquier tipo de información adicional de algunos de los estudios que aquí aparecen o que tengáis, no hay ningún problema hacérmelo llegar y os lo traslado.
Pues a mí me podéis contactar a través de la Fundación Renovables. Lo tenéis en la web, que es Fundación Renovables ORG, y el correo electrónico, esperad un momento, yo os lo doy. El correo electrónico es ff de Fernando Ferrando, ff@fundacionrenovables.org. Ahí me tenéis a vuestra disposición. Y a través de la web de la Fundación podéis ver los estudios y los análisis y la información que estamos elaborando para absolutamente libre, porque nosotros como Fundación somos una entidad sin fin de lucro y nuestro mayor interés es que la gente pueda acceder a este tipo de tecnologías. A ver, Jonathan, para este tipo de tecnologías, pero no sé qué quieres. No sé si preguntas algo más o a qué estás escribiendo, ¿vale? Normas. ¿Normas en qué sentido? ¿A nivel de regulación de cada uno de los países o normas de funcionamiento? Vamos a ver, las normas de regulación en cada uno de los países vais a tener normas absolutamente distintas. Si queréis normas de funcionamiento en España, las tenéis en nuestra página web, aunque han cambiado muchísimo, y cada uno de los países tiene normas absolutamente distintas. En cuanto a funcionamiento, es absolutamente el mismo en todos los países, no hay una normativa técnica que se modifique, salvo que en aquellos países obviamente que funcionan con 60 Hz y otros que podemos funcionar con 50 Hz de frecuencia, o lo que serían las características de la red eléctrica con respecto a huecos de tensión, paradas, etcétera, etcétera. Y a cada país tiene, vamos a llamarlo, una normativa específica de instalación, pero que en eso en el Ministerio de Industria correspondiente o de Energía correspondiente las tenéis. Si queréis normativa a nivel de lo que sería España, no hay ningún problema, yo os facilito. Aunque desgraciadamente aquí cada pocos años nos las cambian, con lo cual, pues en cierta manera es para volverse loco. Ok, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Oye, pues solo agradeceros vuestra atención. Cualquier cosa que necesitéis tenéis mi correo electrónico, y yo lo único que sí me gustaría dejar claro es que estamos frente a una posibilidad que no podemos dejar escapar y que en cierta manera el futuro será lo que nosotros queramos y lo que nosotros seamos capaces de pelear.